Bienvenidos a este espacio de tiempo con Dios. Un espacio para que nos deleitemos con las bendiciones que Dios nos trae a través de su palabra en cada emisión de estas, en cada momento que nos encontramos. Dios nos bendice a través de su palabra y es lo que necesitamos en estos tiempos. Que Dios sea tomando el control de la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a orar para que Dios sea bendiciendo y sea obrando en este espacio. Padre, te damos gracias porque sabemos que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Y hoy pedimos, Señor, que a través de tu palabra, tú nos guíes y tú nos ilumines. Que tú nos hables y que tú traigas sanidad, medicina, restauración, que tú pongas en orden nuestra vida, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia. Gracias te damos porque mientras exponemos esta palabra, sé que tú estás obrando allí en cada persona. Bueno, vamos al libro de Juan, el capítulo 5, pero en esta ocasión desde el verso 30 en adelante, y dice así: Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia. Y su palabra no la tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo los acuso delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver Moisés acá? Si esta palabra habla el mismo Jesús. Pues mucho. Moisés fue el autor, el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, Levítico. Bueno, todos estos no es en el orden que los leí, pero esos son los libros llamados el Pentateuco, que Moisés allí en el monte Sinaí, el Señor lo llevó y le dictó las tablas de la ley. Y esa es la famosa llamada ley mosaica. Y allí, claro, Moisés habló de Jesús. Pero antes de entrarnos en este tema de Moisés, hablemos de Jesús. Jesús estaba allí después de que fue señalado por una sanidad que Jesús hizo en el día de reposo. Jesús había sanado allí a un hombre que estaba paralítico y le dijo: toma tu lecho y anda.
Y claro, a los doctores de la ley les disgustaba en gran manera esto, porque para ellos el día de reposo era sagrado. Y pues para ellos era importante en este día no hacer ninguna labor. Y el sanar pues era una labor para ellos. Y claro, pues se disgustaban en manera con Jesús. Y simplemente lo estaban atacando, lo estaban señalando en todo tiempo y en todo momento. Porque Jesús había hecho esta labor en el día de reposo. Y lo atacaban. Y por eso Jesús aquí en el verso 30 dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús les reiteraba que Él no venía en nombre del propio, que Él venía en el nombre del Padre, en el nombre de Dios, en el nombre del que les envió. Porque ellos se sabían esta ley al derecho y al revés, pero no habían aceptado a Jesús como ese Salvador, como ese Señor, como el Redentor de sus vidas. Y por eso se les dificultaba creer y seguir y hacer muchas cosas de las cuales Jesús hacía. Y eso pasa en estos tiempos, que a muchos por la tradición, por muchas cosas, se les dificulta hacer y obedecer lo que Jesús nos ordenó. Y dice: si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Wow. Dice: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Qué quería enseñarnos Jesús con esto? Si doy testimonio de mí mismo, no es verdadero. Jesús no era de los que se ufanaban. Jesús no era de los que sacaban pecho cada vez que hacía una labor, cada vez que hacía un milagro, cada vez que sanaba, cada vez que resucitaba a un muerto. Pero añade en el siguiente verso, dice: otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién sería ese otro? Ustedes estarán intrigados. ¿Quién? Pues sencillo, en el siguiente verso dice: ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Claro, dice la Biblia que Juan vino a testificar de Jesús, a hablar acerca de esa luz. Juan vino a preparar el camino para el Maestro. El mismo Juan decía: yo no soy digno, estamos hablando de Juan el Bautista, de desatar las sandalias, la correa de las sandalias de Jesús. Juan mismo, que vino a dar testimonio de Jesús, no se sentía digno. Y Jesús dijo: sí, claro, Juan vino a dar testimonio de mí. Y ese testimonio es el que es verdadero. Claro, muchos venían, creían en muchas cosas y seguían muchos dogmas, muchas doctrinas. De hecho, pues la ley. Y no estaba mal seguir la ley. Pero realmente ellos no entendían la ley. Y Jesús vino prácticamente que a aclarar la ley y a que la ley se cumpliera. Dice: pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Realmente a Jesús lo que le interesaba era la salvación. Jesús les preguntaba, Jesús les decía, para que sean salvos. ¡Qué tremendo! Es lo que muchos no han entendido acerca de la salvación. Lo que Jesús vino a hacer allí en la cruz del Calvario a través de su sacrificio, a traer salvación, a traer vida. Y lamentable, muchos leían y escudriñaban y ahondaban en la ley. Y claro, bueno, trataban de cumplir la ley, trataban de obedecerla, pero no la entendían. No entendían de que allí en la ley se les habló de Jesús y de que Jesús
venía a traer salvación. Y dice en el verso 35, sigue hablando de Juan, dice, él era lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Lo que Juan vino a hacer, o la tarea que vino a hacer Juan, era precisamente a traer bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados. Esa era su misión en esta tierra. Y bueno, de hecho la predicación de Juan no era muy liviana. En algunas partes decía arrepentidos o decía generación de víboras. O sea que no era una palabra así para que le entrara a todo el mundo. Tal vez no era el mensaje que muchos predican en este tiempo. Que le hablan de un Jesús que no juzga, que le hablan de un Jesús que no trae juicio, que no le hablan de la salvación, le hablan del milagro, le hablan de la prosperidad, pero lejos está lo que Jesús realmente vino a hacer, a traer salvación. Y claro, ellos se regocijaron porque en el tiempo que vino Juan ya habían pasado más de 430 años que el Señor no se manifestaba. Y en ese tiempo Juan vino a manifestar la luz de Dios después de ese silencio. ¿Y qué luz? La luz de Jesús. Verso 36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Aquí está la respuesta que a la pregunta que Jesús hacía. Las obras, lo que Jesús vino a hacer, cada sanidad. Cuando Jesús le dijo allí a Lázaro, Lázaro, ven, sal fuera. Cuando Lázaro ya estaba muerto. Cuando Jesús le dijo allí al paralítico de Betesda, un hombre que esperaba que ocurriera un movimiento sobrenatural en las aguas, porque era un mito que había acerca de allí del estanque de Betesda. Y Jesús le dijo, ¿qué esperas? Él decía, que alguien me eche allí, porque cuando las aguas se mueven, ya muchos han pasado por mi condición física y yo no alcanzo a llegar. Y Jesús le dijo, no necesita de esas aguas, necesita es de la palabra que yo hablo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico fue sano. Y muchos de estos milagros ocurrieron. Y esas obras dan testimonio de Jesús y lo siguen haciendo en este tiempo. Porque Jesús, Él sana a quien Él le place. Él levanta a quien Él le place. Muchas veces nos rasgamos las vestiduras y muchas veces imploramos y decimos aquello, decimos lo otro, Jesús haga, Jesús no sé qué, y no ocurre nada, porque no es en nuestras fuerzas. Jesús quiere manifestarse a través de lo que Él hace en la vida de cada uno de nosotros. El hecho de tener salud, de tener muchas cosas, de tener hogares estables, de tener familias unidas, ese es un testimonio que habla de Jesús. Es mayor que el de Juan, es muchísimo mayor. Dice en el verso 38, y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. ¡Wow! Dice, bueno, se saben la ley al derecho y al revés. Se la saben de una forma y de otra. Dice, pero no le creen a aquel que me envió. No creen en el Padre. No creen en que el Padre envió a Jesús. Claro, no creen. Y eso sigue pasando en estos tiempos, en este siglo, cuando la tecnología ha avanzado, cuando las comunicaciones han avanzado, sigue ocurriendo, es increíble. Pero esto sigue pasando en estos tiempos, que a la gente se le dificulta acercarse a Jesús. Y dice en el verso 39, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas vida eterna,
y son ellas las que dan testimonio de mí. ¡Wow! Ellos examinaban las escrituras, claro, y Jesús les estaba diciendo, ¿sí están conscientes de que en las escrituras se hablan acerca de la vida eterna? Pero ellos no entendían que la vida eterna la da Jesús, que a eso le envió el Padre. Y si ustedes sí creen eso realmente, pues no está aquí en forma de pregunta, pero era un comentario de Jesús. Ustedes examinan las escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Dice, pero ustedes no se dan cuenta que ellas son las que están dando testimonio de mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La palabra de Dios es la que da testimonio de Jesús. Hace unos días hablaba con alguien y me decía, bueno, ¿y qué inspiración recibe? Pues claro, uno tiene que orar, uno tiene que buscar de Dios. Y Dios habla a su corazón. Dios hace que cuando uno lea su palabra, pues el entendimiento se abra y uno pueda comprender y entender la palabra de Dios. Es a través de eso. Porque muchos esperan que de pronto alguien se acerque, les imponga manos y les digan el Señor les dice esto, el Señor dice aquello. Pero realmente no se dan cuenta que yendo a la palabra de Dios y en su tiempo de oración, pues es pedirle sabiduría a Dios para que uno pueda entender la palabra de Dios. Dice, la palabra habla de Jesús. La palabra es la que nos da el entendimiento. Cuando la leemos, cuando pedimos su guía, su dirección. Dice en el verso 40, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. ¡Wow! Jesús los confrontó ahí. Les dijo, bueno, ustedes creen en eso. Pero hay un problemita, que ustedes no quieren venir a mí. En esta época hay todavía personas que prefieren ir al brujo, al hechicero, al encantador. Prefieren que les digan mentiras, donde dan falsa profecía. Pero no se acercan a Jesús. Y aquí está el manual para podernos acercar a Él. Es a través de la palabra que es la que da testimonio de Jesús. Dice en el verso 41, yo no recibo gloria de los hombres. Y seguidamente en el 42 dice, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. ¡Wow! Claro, pues cuando lo estaban criticando, cuando lo estaban juzgando por esa sanidad, por ese milagro que Jesús hizo allí a este paralítico, pues le están diciendo, ustedes no creen en Dios, no creen en mí, no creen en el amor de Dios. Y el amor de Dios se trata de eso, de ir al huérfano, de ir a la viuda, de ir a donde hay necesidad. Ese es el amor de Dios. Y ellos no entendían que a través de ese milagro, a través de ese actuar de Jesús, era que Él estaba manifestando el amor del Padre a través de Jesús. Y es lo que necesitamos, acudir a que ustedes le compartan esta señal a otras personas para que a través de esta palabra puedan venir a la salvación, puedan venir a la vida que Jesús tiene para cada uno de nosotros. En el verso 43, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a éste recibirán. ¡Wow! Dice, yo vengo en nombre de Dios. Yo vengo en nombre del Padre, de Yahweh, de Jehová. Los nombres de Dios. Yo vengo en nombre de Él. Y ustedes no me reciben. Pero si viene otro en su propio nombre, a éste sí reciben. ¡Qué increíble! Y eso pasa porque muchos dicen, bueno, yo le creo a este porque su vida es así, su vida fue así y ahora su vida es así. Pero, claro, Jesús está obrando continuamente en la vida de cada uno de nosotros. En la mía propia ha obrado de muchas maneras, pero no quiere decir que si Él obró conmigo así, pues con usted también va a orar así. Va a orar también, pero de otra manera diferente. A veces nos ufanamos en muchas cosas, pero no le damos la gloria a Dios.
Y dice, ustedes creen la palabrería de otra gente, en pocas palabras. Les estaba diciendo, pero no creen en la palabra que el Padre me dio. No me reciben, no reciben la palabra de mi Padre. Miren este verso 44, ese sí pregunta, ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? ¡Wow! ¿Cómo reciben la gloria de otros y no reciben la gloria que proviene del Dios único? No dicen, esto que tengo es gracias a Dios. No dicen, esto que tengo es gracias al Padre. No comprenden esa parte. Y es lo que necesitamos en estos tiempos. Que Dios brille, que Dios alumbre en la vida de cada persona. Que Jesús se manifieste en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus seres queridos. Es lo que necesitamos en este tiempo, ver la gloria de Dios manifestada. Y en el verso 45 dice, no piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Dice, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. ¡Wow! Y dice, bueno, ¿cómo así que ellos creen en Moisés? Claro, pues ellos creían en la ley que Moisés había dejado plasmada. No estaban diciendo que acudieran a Moisés, ya Moisés no les escucha, porque Moisés está allí con el Padre y no hay comunicación ni de aquí para allá, humanamente, ni de allá para acá. Con el Padre nos podemos comunicar a través de Jesús, a través de la vía del Espíritu Santo. Y él les decía, claro, ustedes creen en todo lo que Moisés escribió. Dice, pero si creyeran en eso, creerían en que mi Padre fue el que me envió. Dice, porque Moisés escribió acerca de mí. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el verso 18 dice, profeta le levantaré del medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. ¡Wow! Aquí los eruditos, los entendidos, dicen que Moisés aquí, o Dios le habló aquí a Moisés de Jesús, acerca de Jesús. Dice, profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú. Claro, Moisés era un profeta. Dice, y pondré mis palabras en su boca. ¡Wow! Es lo que Jesús está diciendo. Yo hablo, yo no actúo por mi propia cuenta, yo hablo lo que el Padre me dice. Tiene que ver con lo que dice aquí en el libro de Deuteronomio. Está confirmando lo que Jesús le está hablando a aquellas personas. Dice, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Fue lo que Jesús hizo. Él habló todo lo que el Padre le mandó, todo lo que estamos aquí leyendo. Él habló. Pero mire lo que dice el verso 19. Dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Dice, cualquiera que no oiga esto, que yo coloqué en la boca de Jesús, yo le pediré cuenta. O sea que todos tenemos que rendir cuentas delante del Padre. Dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Mi hermano, no se preocupe si de pronto usted está esperando que ocurra juicio sobre alguien, sobre alguna persona. Dios se encarga. Dice, todo aquel que no escuche, que no haga, que no oiga lo que yo estoy hablando a través de mi Hijo Jesús, yo le pediré cuentas. Dios va a pedir cuentas. Y aquí
en el verso 47 de el libro de Juan 5, dice: pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Les está diciendo Jesús. Si no creen en los escritos de Moisés, ¿cómo van a creer en mi palabra? O sea, no creen ni en lo uno ni en lo otro. Y es lo que debemos entender en este tiempo, que debemos creer en Jesús, que debemos buscar de Jesús. Y yo sé que Dios va a hablar. Yo sé que Dios les ha marcado en este día con esta palabra. Y por eso hoy les invito a que reflexionemos juntos, a que nos coloquemos en las manos de Dios, a que busquemos la salvación. Y Dios va a traer salvación por medio, ya la trajo de hecho, pero está esperando que se dé ese paso de fe. Si no has dado el paso de fe, de acercarse a Jesús, de acercarse a Dios, le invito a que lo haga. Y que le digas: Señor Jesús, heme aquí. Señor Jesús, te necesito. Y que tú mismo con tus propias palabras reconozca uno a uno los pecados que ha cometido. Y que le pida perdón a Jesús. Y yo sé que Él te va a limpiar, porque ya lo hizo allí en la cruz, con su sangre preciosa. Nos limpió de todo pecado y de toda maldad, pero solo tenemos que dar el paso de aceptar ese sacrificio que Jesús hizo allí en la cruz. Permítame a que oremos. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está allí. Y hoy coloco la necesidad de cada uno de ellos delante de ti. Pero hoy te pido que ellos puedan comprender esta palabra. Comprender acerca de la salvación, comprender acerca de la fe, comprender acerca de lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Padre, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Yo sé que tú estás obrando allí en la necesidad de cada persona, que tú estás trayendo sanidad, que tú estás trayendo restauración, que tú estás trayendo consuelo, Padre. Y en este tiempo aprovechamos, Señor, para orar por la familia Alba Tautiva, para que Dios llene el vacío, Señor, que dejó este querido padre, este querido hermano, este querido abuelo, Bernardo, como le decíamos, Cominito, y que seas tú, Señor, obrando allí en la vida de cada uno de ellos y de tantas personas de los familiares de tantas personas que han partido en estos días. Que seas tú trayendo consuelo a la vida de ellos. Y que ellos te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y que la paz tuya, mi Jesús, esté sobre estos hogares. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de cada persona. Mira los que están allí en las clínicas, en los hospitales. Señor, mira los que están en las cárceles, los que están pasando necesidades apremiantes. Hoy te pido, Padre, que tú coloques tu preciosa mano sobre ellos. Tu palabra nos enseña que yo les traeré sanidad y medicina, y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Que la paz tuya, Padre, descienda, Señor, en este tiempo sobre cada persona. Mira, Señor, que te lo pido es en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Bueno, les invito a que compartan este mensaje, a que le den like, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube si no lo han hecho. Y yo sé que ustedes pueden bendecir a muchas personas con una palabra como esta, si le comparten ese mensaje, si le invitan a que se acerque a Jesús. Y no se les olvide que este es Tiempo con Dios. Un abrazo y que la paz de Jesús llene sus vidas.